El capítulo 3 de Primera de Pedro nos viene hablando de consejos entre esposos. Dice el versículo 1: Asimismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos, de modo que si alguno de ellos son desobedientes a la palabra, puedan ser ganados sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres. Con mucha frecuencia, tal como a veces sucede hoy, las esposas aceptaron el cristianismo en aquella ocasión, pero sus esposos no. En la cultura del mundo antiguo era casi imposible que una esposa adoptara una religión diferente a la del esposo. Pero el cristianismo entró y penetró en los hogares y ganó a muchas mujeres que contribuyeron al crecimiento de la obra. Incluso muchas de ellas compartían sus casas para establecer la iglesia allí. Así que ahora que ellas eran cristianas y sus esposos no lo eran, ellas preguntaban qué actitud debían tomar en relación a sus esposos inconversos. Sin duda la consulta pues llegó a Pedro, quien aconsejó de manera similar a Pablo a continuar siendo sujetas a sus esposos tal como la cultura en dicha época lo establecía. Y como dice Grudem, Jesús estuvo sujeto a sus padres y a Dios, pero no era más bajo que ninguno de ellos. Así pues, el mandato a las esposas de estar sujetas a sus maridos nunca debería ser tomado como una personalidad inferior o una espiritualidad menor o de importancia menor. Y vosotros, maridos, dice Pedro en el versículo 7, igualmente convivid de manera comprensiva con vuestras esposas, como con un vaso más frágil, puesto que es mujer, dándole honor como a coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no sean estorbadas. Así como la esposa tiene deberes para con el esposo, pues también éste tiene sus deberes para con ella. Aquí nos enseña el apóstol que debemos ser comprensivos, darles delicadamente el mejor trato como a vaso más frágil. Debemos amarlas, debemos entregarnos a ellas, así como Cristo también amó y se entregó a su iglesia. Ellas son coherederas de la gracia de Cristo, hijas de Dios, por lo que un trato injusto hacia ellas demostraría algo terrible para el Señor. Nos tocaría rendir cuentas a un Dios que obviamente las ama y las creó como sus hijas. Después Pedro pasa a dar una serie de valiosos consejos de los que podemos destacar por lo menos estos. Versículo 8. Sed todos de un mismo sentir, compasivos, fraternales, misericordiosos y de espíritu humilde, no devolviendo mal por mal o insulto por insulto, sino más bien beneficiando, porque fuisteis llamados con el propósito de heredar bendición. ¿Qué consejos más importantes que da el apóstol acá, mis queridos hermanos? Pedro no está diciendo que tenemos que caerle bien a toda la gente. Muchos cristianos fueron odiados por el hecho de ser seguidores de Jesús, pero el consejo del apóstol es pagar bien por mal. Amor en lugar de insultar, amabilidad en lugar de cara larga. Dice el apóstol Santiago, ¿se acuerdan? Hace poquito estudiamos esa carta. Dios da gracia a los humildes para hacer lo que Jesús haría si estuviera en nuestro lugar. Ser humildes, bondadosos, misericordiosos y amorosos, pues trae bendiciones y por eso se nos aconseja actuar así. Porque normalmente cosechamos lo que sembramos. No significa que no vamos a padecer por ser hijos fieles a Dios. Incluso acá el versículo 14 dice, bienaventurados somos si padecemos por causa de la justicia. Lo que Pedro está tratando de enseñarnos a nosotros hoy es que ofreciendo todas estas cosas a los demás, daremos el mejor testimonio e imitaremos la vida de Cristo y entonces muchas personas serán ganadas al Evangelio. Cuando Pedro era discípulo, entendía que se
podía perdonar a una persona hasta 3 veces. ¿Se acuerdan ustedes? Y entonces se acercó a Jesús y le propuso que si se podía perdonar hasta 7 veces a las personas que nos ofendían. Pero él quedó perturbado cuando Jesús le dijo que lo mejor sería hacerlo 70 veces 7. O sea, Jesús está hablando acá de mucho amor y de perdonar sin límite. Y ahora que Pedro ya está viejo, ha comprendido bien lo que Jesús le había enseñado en aquella ocasión. Amar a las personas, tratar a las personas inmerecidamente, no responder a la provocación de las personas. Que Dios nos ayude a ser como Jesús con todas las personas, a ser como Pedro cuando él ahora ya era viejo, y seguir estos consejos nos permitirá vivir en paz con todas las personas, con todos nuestros vecinos y con todos nuestros amigos. Que Dios te bendiga en este día.